Mi padre siempre me enseñó y me dijo: hijo, hay cosas que usted en Dios no va a entender. A Dios no se le pregunta, a Dios no se le discute, a Dios se le cree y se le obedece. Y a los 3 meses de niño haber nacido, a mi esposa le detectaron cáncer de seno. Murió mi suegro, el papá de ella, el hermano Urbano Osorio. Y eso para nosotros fue un golpe muy difícil, porque mi esposa estaba recibiendo quimioterapia y al hermano Urbano le da un infarto. Ya el año después de mi esposa luchar 3 años con el cáncer, pues ya decidió el Señor llevársela. Fue un proceso muy duro. Bueno, yo decidí irme para donde mi papá, pasar ese proceso de duelo. Al otro día estoy con él en la casa y él me dice que tiene un dolor en la cintura. Yo lo llevé al médico y yo me acuerdo que el doctor me dijo de que al otro día le llevara una almohada y una crema porque parecía ser de que tuviese un problema en los riñones. Y cuando me fui para el supermercado a comprar la crema y lo que necesitaban, me llamaron al celular y me dijeron que mi papá había muerto. Y pues eso fue para mí un golpe, porque pues era mi padre, era mi pastor, era mi amigo. Hacía 3 días había perdido a mi esposa. Me fui con mi mamá. Mi niño lo dejé con mi hermanita unos días. Mano Esteban, yo entré al parqueadero con mi mamá y a mi madre le dio un infarto en el carro. Mi madre le dio un infarto y mi madre se murió. El desespero era mucho porque yo no me atrevía a decirle a mi hermana que se había muerto mi mamá, porque a ella se le afectó muchísimo la muerte de mi papá. Entonces, ¿yo cómo llamo a mi hermana para decirle que mi mamá también está muerta? Conozcan la historia del pastor que pasó uno de los procesos más difíciles que puede experimentar el ser humano. Joel Pulido, uno de los testimonios más impresionantes que hoy en día podemos escuchar. A continuación conocerán su historia. ¿Cómo ha sido ese proceso en su vida? Porque usted ha pasado demasiadas cosas. Yo digo de que los procesos en Dios siempre son para bien. Hay cosas que uno humanamente no entiende. Seres humanos, hay cosas. Yo vuelvo y meto a mi papá en esto porque no hay mi padre fue mi maestro. Mi padre siempre me enseñó y me dijo: hijo, hay cosas que usted en Dios no va a entender. A Dios no se le pregunta, a Dios no se le discute, a Dios se le cree y se le obedece. Amén. Independientemente. Bueno, yo he vivido un proceso. Luego de ya ingresar al ministerio, me casé con mi esposa. Empezamos a servir al Señor. Y ya llevaba 1 año de casado con ella cuando mi esposa quedó embarazada de mi hijo. Y bueno, muy felices, muy contentos. Siempre anhelé, el sueño mío era tener un hijo que se pareciera a mí. El niño nació, fue una bendición, nos alegramos mucho, la mamá se alegró mucho, yo me alegré mucho. Y a los 3 meses de niño haber nacido, a mi esposa le detectaron cáncer de seno. Ahí empezamos un proceso difícil, porque pues era algo que no se esperaba humanamente. Cuando yo tenía a mi esposa en la clínica, en el año 2020, empezando la pandemia, que ya el cáncer estaba muy avanzado, yo tuve momentos donde yo llevaba a mi esposa a la clínica lunes, miércoles y viernes, 6 de la mañana, y la sacaba a 6 de la tarde. Los restaurantes cerrados, los jardines infantiles cerrados, las escuelas, todo cerrado. Y yo tenía a mi niño, y el niño mío tenía que estarse conmigo ahí, o a veces lo dejaba donde los papitos. Y yo me acuerdo que un día, hermano, ingresé a mi hijo, ingresé a mi esposa a la clínica, y yo me quedé en el carro. Pero en ese tiempo, en esos días, cuando usted se mira al bolsillo y usted dice, literal, no hay pa' un tinto. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor: Señor, permita que mi niño duerma en este carro y que no se despierte a la hora del desayuno, porque no tengo que ofrecerle. Entonces yo dije: Señor, porque yo no lo podía bajar del carro.
Eso fue cuando el estaba pues en su máximo nivel, que las casas estaban cerradas, que para ir a un supermercado eso era un problema, tener que tapado, que se moría la gente como arroz en las clínicas. Yo tenía al niño ahí en pleno solazo, estaba ahí al frente de la clínica. Cuando mi hijo se me despertó, como a las 8 de la mañana, y me dijo, papá, yo quiero hoy un café con leche, un buñuelo y un pan de bono. Cuando mi hijo me dijo eso, yo dije, Dios, ¿y yo ahora qué hago conmigo? Entonces yo me acuerdo que yo entré a la clínica, yo le dije, papá, te voy a dejar aquí un momentico. Me bajé, bloqueé el carro, le dejé las ventanitas abiertas para que... Yo le dije, papá, no me demoro nada, no te puedo bajar. Y yo entré a esa clínica y yo le dije, Señor, ¿qué le doy de comer a mí? Bajó un médico tapado, con guantes y cosas. Yo me hice enseguida a la cafetería. Y yo le dije, Señor, ¿será que esta señora no me fía un tinto y un buñuelo y un pan de bono para mí? Mas, sin embargo, lo pensé, pero no lo dije. El médico bajó y estaba hablando con una otra enfermera. ¿Y cuántos se han muerto hoy? Y el Señor dijo, hoy se han muerto tantos. No me acuerdo la cantidad. Pero ya los hemos pasado a la morgue. Y yo vi que él se quitó los guantes y se tomó un café con leche. Cuando él lo probó, él le dijo a la señora, no, usted sabe que a mí no me gusta el café con leche. A mí me gusta el tinto solo. Y el café con leche quedó ahí completico. Sí. Y digo, regálame un pan de bono y un buñuelo. Y cuando les llegaron con el pan de bono y el buñuelo, él dijo, no, mejor no, deme un desayuno completo. Porque hoy hemos tenido mucho trabajo. Oiga, y dejó el buñuelo ahí y el pan de bono, lo que mi hijo me había pedido. Amén. Pero yo sabía que, como decían que todo estaba infectado, yo le dije, pero yo ¿cómo le voy a dar eso a mi hijo? Y yo me acerqué y yo le dije al Señor, yo puedo coger ese pan de bono y ese buñuelo y ese café. Y él me dijo, sí, cójalo, está limpio. Mano, yo cogí ese buñuelo, el pan de bono, y cogí el café y se lo llevé a mi hijo. Pero usted no se imagina lo que yo sentí, el dolor de comer prácticamente el sobrado de un médico en pleno. Y yo le dije, Señor, santifíquelo, pero no vaya a permitir, yo no voy a permitir de que mi hijo hoy se quede sin desayunar. Mano, yo le llevé el café, el pan de bono y el buñuelo a mi hijo y le dije, papá, tu desayuno. En pequeños detalles uno ve a Dios obrar. Pero el desespero después, ¿será que mi hijo se le va a dar? ¿Será que Dios está infectado? Señor, haga un milagro. Y a la hora del almuerzo lo mismo. Papá, yo quiero frijoles con arroz y carne. Mano, en plena pandemia con mi esposa en una clínica, yo sin plata en el bolsillo. ¿De dónde frijoles? ¿De dónde arroz? ¿De dónde carne? ¿De dónde jugo? Volví a ser la misma. Usted no me lo está preguntando. Le llevé a mi hijo frijoles, arroz, carne y jugo. Le dije, papá, Dios lo quiere mucho. Lo que usted me pidió, aquí está. Sin un peso. Entonces, cuando uno aprende a conocer a Dios, cuando uno dice, definitivamente no, es donde Dios aparece con detalles, con cosas, donde uno dice, wow. Estando mi esposa muy grave, pues ya vino la y estábamos empezando llevábamos como un mes. 2020. Sí, 2020. Sí, empezando. Cuando murió mi suegro, el papá de ella, el hermano Urbano Osorio. Y eso para nosotros fue un golpe muy difícil porque mi esposa estaba recibiendo quimioterapia y al hermano Urbano le da un infarto. Es decir, no estábamos esperando de que se muriera, el pastor estaba bien. Y ese fue el primer golpe que recibimos. A mi esposa le afectó muchísimo eso. Mas, sin embargo, seguimos el proceso y seguimos sirviendo al Señor, independientemente de la enfermedad. Mi esposa estaba muy joven. Ya tenía 25 años. 25 años. Sí.
Ya el año después de mi esposa luchar 3 años con el cáncer, pues ya decidió el Señor llevársela. Fue un proceso muy duro, lágrimas, donde humanamente, lo que le decía ahorita, donde humanamente uno no entiende lo que Dios hace. Pero siempre lo tuve muy claro, a Dios no se le pregunta, a Dios no se le discute, a Dios, Él es soberano, a Dios se le cree y se le obedece y todo lo que Él hace está bien. Me quedé con un bebé de 3 años, 3 añitos de edad, donde las preguntas son preguntas que no tienen respuesta. Y bueno, me quedó mi papá, me quedó el Señor, me quedó humanamente, me quedó mi padre. Mi padre era pastor en un municipio que llama el Dobio Valle. Y bueno, yo decidí irme para donde mi papá, pasar ese proceso de duelo. Y yo me voy para donde él. Al otro día estoy con él en la casa y él me dice que tiene un dolor en la cintura. Yo lo llevé al médico. Y yo me acuerdo que el doctor me dijo de que al otro día le llevara una almohada y una crema porque parecía ser de que tuviese un problema en los riñones. Y cuando me fui para el supermercado a comprar la crema y lo que necesitaban, me llamaron al celular y me dijeron que mi papá había muerto. Mi papá tenía y pues eso fue para mí un golpe, porque pues era mi padre, era mi pastor, era mi amigo. Hacía 3 días había perdido a mi esposa y nunca pensé de que mi padre se fuera a morir. Y bueno, así lo quiso el Señor, no lo volví a ver, no tuve la oportunidad de verlo muerto. Me entregaron unas cenizas donde decían que ese era mi papá. Y ahí empezamos una situación, un proceso más duro porque yo era viudo de mi esposa y mi mamá era la viuda de mi papá. Es un niño que perdió a sus 2 abuelos pastores. A pesar de su corta edad, ya había perdido a su mamá. Entonces son las preguntas del niño que no tienen respuestas. Papá, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Y por qué Dios se llevó a mi papito José? ¿Y por qué Dios se llevó a mi papito Urbano? Donde a veces usted se para en un altar y Dios, por el Espíritu Santo, hace de que usted fluya en la palabra. Pero tan solo una pregunta de un niño a ti te bloquea y tú no sabes ni qué responder.